Bueno, chicos, vamos a empezar. Ok, alguien está pendiente de entrar. Blanca. Bien, la semana pasada vimos cómo identificar los diferentes tipos de ecuaciones y cómo identificar la linealidad de una ecuación. Además de eso, vimos cómo identificar de qué orden son de acuerdo a su derivada y su clasificación, si son homogéneas o no homogéneas. Les dejé por ahí unos ejercicios propuestos, espero que hayan practicado. No fue ejercicio como de actividad como tal, pero espero realmente que hayan practicado para identificar cuándo es una ecuación diferencial lineal y cuándo no es lineal. Ahora, cuando tenemos una ecuación lineal sin derivadas, es muy sencillo resolverlas a través de distintos métodos, como métodos de matrices, métodos de despeje, métodos de sustitución. Hay muchos métodos en ecuaciones lineales para encontrar los valores de las variables. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una ecuación lineal, pero con diferenciales, pues obviamente no se puede utilizar ninguno de esos procedimientos. No es tan sencillo como eso. No podemos simplemente despejar Y o despejar X, no podemos utilizar matrices, no podemos derivar y posteriormente utilizar un procedimiento normal porque se pierde la esencia de la ecuación. Para esto se utilizan fórmulas especiales utilizadas en el campo de la ecuación, de las ecuaciones diferenciales. Ahora, el primer tipo de ecuaciones que vamos a ver, que vamos a aprender a resolver, es ecuación diferencial lineal de primer orden. Recordemos que la ecuación diferencial lineal puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, cuarto, quinto, dependiendo de la cantidad de derivadas que se encuentre en la ecuación, del número máximo de la derivada. Si yo tengo una ecuación en la que tengo únicamente primera derivada, yo sé que es una ecuación diferencial de primer orden. Si ya tengo segunda derivada, entonces ya no es de primer orden. Entonces, las primeras que vamos a ver son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ahora, estas pueden ser homogéneas o no homogéneas, es decir, homogéneas pueden estar igualadas a cero o pueden no estar igualadas a cero. Por ejemplo, si yo tengo y' más 2xy igual a x, es una ecuación no homogénea. Pero vamos a utilizar el mismo procedimiento, tanto para homogéneas como para no homogéneas, siempre y cuando sean ecuaciones diferenciales lineales de primero. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? Yo lo describí en 5 pasos. Estos 5 pasos que vemos aquí. Y normalmente las ecuaciones que vamos a utilizar son estas 3 para resolver. 5 pasos y 3 ecuaciones que vamos a utilizar o 3 fórmulas. Primero hay que acomodar la ecuación de esta forma y después vamos a utilizar estas dos. El objetivo de la ecuación diferencial es encontrar el valor de y, que viene a ser la variable dependiente. Ese es el principal objetivo de la ecuación, encontrar el valor de y. Ahora, chicos, para resolver este tipo de ecuaciones, el procedimiento no es difícil, pero es un procedimiento muy largo. Es un procedimiento muy largo donde dentro de cada punto nos vamos a encontrar una integral de la cual se va a desglosar otra integral en la cual quizá también tenemos que derivar. Entonces es un procedimiento extenso donde tenemos que tener bien dominado sobre todo la parte de la integración. Si nosotros no dominamos la integración, no me van a entender nada. Entonces, en Matemáticas 2 vimos, creo que yo vi con ustedes y lo vi con ustedes, fórmulas de integración por fórmula. Pero yo no vi con ustedes la integración por partes, no recuerdo haberlo visto con ustedes.
No sé si en Mate 3 ustedes vieron integración por partes. No. Bien. ¿Se acuerdan de las integrales por fórmulas? Integral básica. La verdad. Más o menos. Más o menos. A ver, por ejemplo, la integral de X. ¿No? Ok. Recordemos que la integral es lo contrario a derivar. Si en una derivación multiplicamos y restamos, en una integral sumamos y dividimos. Por ejemplo, integral de x, x cuadrada más entre 2. ¿Se acuerdan? Integral de 2, le agregamos la x. Si tenemos 3x a la 3, le sumamos y dividimos. Sería 3x a la 4 entre 4. Siempre le sumamos un exponente y dividimos entre ese exponente. Si tenemos un número, un cociente, le quitamos el número de la integral y derivamos únicamente la parte literal. Si tenemos un coseno, un seno, un logaritmo, nos vamos a la fórmula. Por ejemplo, la integral de un coseno es un seno. Nos vamos al formulario. ¿Cómo se integra un coseno? Con un seno de x. ¿Sí? Recordemos que también en ocasiones, por ejemplo, si quiero integrar el seno de x y su integral es, perdón, un coseno y su integral es un seno, nada más se cambia la función. Pero si yo tengo integral del coseno de 2x, yo tengo que complementar agregando un medio. Si tengo coseno de 3x, yo tengo que complementar agregando un tercio. Les recomiendo repasar, irse un poquito a los apuntes de Mate 2. Yo pensé que en Mate 3 habían visto integración por partes, para ver cómo integrar. Todo es integración por fórmulas normalmente, pero en ocasiones nos vamos a encontrar con una integral por partes. Entonces, antes de yo ver esto, cómo resolver la ecuación diferencial lineal de primer grado, quiero que recordemos o que aprendamos a realizar una integración por partes. Una cosa es integración por fórmulas, que son las que vimos en Mate 2. Pero una integración por partes es cuando yo tengo, o sea, ahorita nos vamos a olvidar de las ecuaciones diferenciales. Vamos a recordar la integración. Y específicamente yo quiero que recordemos la integración por partes. Una integral por partes es cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones. Si ustedes observan, al ratito buscan o investigan el formulario de derivadas. Tenemos cómo derivar un número con literal, cómo derivar un logaritmo, integrar un coseno, cómo integrar muchos tipos. Pero cuando tenemos una multiplicación de funciones, se utiliza la integración por partes, que es cuando tenemos, por ejemplo, x cuadrada por el seno de x. No podemos quitarle la x cuadrada como si fuera un número porque está multiplicando el seno de x. Entonces tenemos una multiplicación de dos funciones. Tenemos dos operaciones distintas que se están multiplicando entre ellas. Entonces, cuando tenemos algo así, una multiplicación de dos funciones, se utiliza la integración por partes. La integración por partes también la van a encontrar en el formulario y se va a utilizar específicamente cuando se estén multiplicando dos funciones. Ahora, quiero que veamos esto porque dentro del proceso de las ecuaciones diferenciales vamos a encontrar muchas integraciones por partes. Entonces, tenemos que dominar esto antes de ver aquello. La fórmula de integración por partes es la siguiente. U por dv es igual a u por v menos la integral de u por du. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Esta es mi integral, la fórmula para integrar por partes. Vamos a ver este primer ejemplo. Yo tengo x por e a la 2x por el diferencial de x. Yo tengo una literal, una expresión algebraica y posteriormente tengo a e a la 2x. Ahí siguen viendo la pantalla de PowerPoint.
No. No. maestro. Permítanme. Ok, ahí ya la ven. Bien. Sí, ya. Aquí yo tengo una x por e a la 2x. Si yo checo el formulario de integrales. Ahí no lo puedo arrastrar. Esto está muy chiquito. Pero si yo busco una fórmula como tal que me ayude a resolver esto, no la voy a encontrar. Tengo, por ejemplo, integral de a la x del seno de x, del coseno de x, de la secante, de una división, pero no tengo como tal algo que me multiplique una x por una función. Entonces yo me voy a la integración por partes, a utilizar la fórmula de la integración por partes. Cuando yo, una vez que yo identifiqué que voy a integrar por partes, es decir, que estoy multiplicando dos funciones, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cada uno de los datos que voy a ocupar en mi integración por partes. Yo voy a verificar, yo ocupo el valor de u, aquí lo puse, yo ocupo el valor de db, que está aquí, yo ocupo el valor de u, ya lo puse, ocupo el valor de v y ocupo el valor de du. Yo tengo que identificar cada uno de estos valores que están presentes en la fórmula. Ahora, en la parte de la integral inicial, yo voy a encontrar u y dv o db, estos dos, u y db. Si se fijan aquí, yo puse que u vale x y puse que db, es decir, esta parte, vale e a la 2x por dx. Sin embargo, ¿cómo voy yo a identificar cuál es u y cuál es dv de la integral principal? No siempre va a ser, no, pues el primero es u y el segundo es dv. No. Para yo identificar cuál es u y cuál es dv, primero yo tengo que identificar de qué tipo es cada función. Yo tengo aquí 5 tipos de funciones que represento con el acrónimo ILATE, que es funciones inversas, funciones logarítmicas, funciones algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Nos vamos a basar en la palabra ILATE, donde cada letra representa cada una de estas. Lo primero que yo voy a hacer en mi integral es identificar qué tipo de función es cada una. Por ejemplo, esta X, ¿qué tipo de función es? ¿Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial? No es inversa, no es ningún coseno seno negativo, no es logarítmica, no es trigonométrica ni es exponencial, por lo tanto es una ecuación algebraica. Entonces, X es algebraica. Luego, la siguiente función, e a la 2x, ¿qué tipo es? Exponencial. Exponencial. Entonces tengo una algebraica y una exponencial. Para identificar cuál es u y cuál es db, u siempre va a ser la primera que se encuentra en la palabra ILATE. Yo tengo una algebraica y tengo una exponencial. ¿Cuál es la primera que se encuentra en la palabra ILATE? La algebraica. Entonces, la algebraica va a ser u y la siguiente va a ser dv. Por ejemplo, si yo tuviera una exponencial por una algebraica o por una logarítmica, como primero se encuentra la logarítmica, primero u va a ser la logarítmica. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? Sí. Ok, yo identifico qué tipo es cada una y la primera que encuentre en la palabra ILATE, esa va a ser U. La segunda va a ser DB. Entonces, como primero se encuentra la algebraica, entonces esa algebraica va a ser U. Después, como ya después se encuentra la exponencial, ese va a ser el valor de DB. Ahora, el DX siempre se le va a agregar al valor de DB.
El dx no se va a quedar acá con la u, siempre se va a quedar con su db. Entonces, el dx o el diferencial de x lo agregamos aquí. Así es como encontramos el valor de u y el valor de db. Ahora, nos falta encontrar el valor de du y el valor de v que se necesitan en la fórmula. Para encontrar el valor de du, yo ocupo diferencial de u, es decir, voy a derivar u. Entonces, para encontrar el valor de u, voy a derivar. Y para encontrar el valor de v, yo tengo acá db, es decir, el diferencial de b, de v. Pero yo quiero retroceder a tener únicamente v. Si yo quiero retroceder una derivada, ¿qué es lo contrario de derivar? Integrar. Integrar. Entonces, así es integrar. Para encontrar el valor de du, derivo. Para encontrar el valor de v, integro. Y así es como yo encuentro mis 4 valores. U y db se van a encontrar siempre en la integral inicial. Y posteriormente yo voy a buscar v y du, en uno voy a derivar y en el otro voy a integrar. Bien, aquí yo derivé u. La derivada de x es 1. ¿Sí? Quito la variable y me quedo con el número. Entonces la derivada de x es 1. Aquí es du, como lo derivé, va a ser 1. Después, la integral de e a la 2x. Si yo me voy a mis fórmulas a buscar la integral, no sé si se alcance a ver, está en la formulita 4. Integral de e a la x es igual a e a la x. Es exactamente igual, pero se le agrega la c. Es decir, si yo integrara una e a la x, ¿cuál es su integral? E a la x. Pero aquí yo tengo e a la 2x. Entonces, como yo tengo 2x, yo tengo que complementar agregando un medio para que el 1 medio se elimine con el 2. Por eso su integral es 1 medio de 2x. Maestra, Mándeme. disculpe, una duda. ¿Los horarios van igual que la semana pasada? Sí, Lo que pasa es que el contador está mandando un horario a él donde dice que el domingo 20 él tiene la clase ahorita sí, de hecho y que usted, según él... Ah, ok. yo lo chequé con el coordinador porque a mí me chocaban las clases también. Ah, ok. Pero él me dijo que lo dejara todo como la primera semana. Pero igual ahorita le mando un mensajito, les pongo ahí en el grupo de maestros, pues que, porque esa fue la instrucción que me dio. Yo le dije, oye, hay un problema con los horarios, y me dijo que así lo dejara como la primera semana. Entonces, ¿quién les da la clase? No sé cómo se llama el contador. Ah, es el Eduardo. nuevo. Sí. Sí, un maestro nuevo. Ok, ahorita le aviso al coordinador para que le diga que pues, nos cheque qué onda con el horario. ¿Sale? Porque sí fue un error ahí de el acomodo de los horarios. Bueno, voy a continuar. Él la semana pasada les dio de 12:10 a 12:50. ¿Sí? Entonces a ese horario les debe de dar. Porque nos lo acomodaron mal, pero bueno, a mí me indicaron respetar el de la primera semana. Ok, seguimos con esto. ¿Sí quedó claro por qué quedó la integración de v así? A ver, por ejemplo, si yo integrara una e a la 3x, ¿cómo me quedaría? Sería por 1/3, ¿no? Así es, 1/3 de e a la 3x. Por eso es que quedó así la integral. Bien, ya tengo mis 4 datos. Eso es lo más importante en una integración por parte, muchachos. Poder determinar estos 4 datos. U, du, v y dv. Una vez que yo tengo estos 4 datos, lo siguiente es nada más sustitución. Yo voy a sustituir de acuerdo a la fórmula.
yo tengo integral de u por dv, que es mi integral principal. Integral de x por e a la 2x por dx. Esto va a ser igual. Ahora sí comienzo la sustitución. Esto va a ser igual a u por v. U vale x. ¿Sí? Aquí la puse. Y v vale 1/2 de e a la 2x. Entonces tengo u por v. ¿Sí? Únicamente sustituí u por v. Menos la integral de v. V vale 1/2 de e a la 2x. Menos la integral de 1/2 de e a la 2x. Por du. Pero como du vale 1, ya no lo puse. Porque cualquier multiplicación por 1 pues me va a dar lo mismo, entonces ya no lo puse. Si lo quieren poner, pues está bien. Ok, hasta aquí ya lo único que hice es sustituir. Ahora en el siguiente punto, ya para terminar la integral, lo que tengo que hacer es nada más integrar esta parte, si se dan cuenta. Esto se va a quedar igual y ya nada más voy a integrar esta partecita, el 1/2 de e a la 2x. Entonces lo único que hice es que pasé todo igual, esto se pasó igual, x por 1/2 de e a la 2x, menos. Este 1/4 es el resultado de esta integral. ¿Por qué 1/4? Si yo integro 1/2 de e a la 2x, le saco el medio y me quedo con e a la 2x. La integral de e a la 2x es 1/2 de e a la 2x. Pero como yo tenía 1/2 que estaba sacando, multiplico 1/2 por 1/2 y me queda 1/4. ¿Sí? Entonces por eso el resultado de esta integral es 1/4 de e a la 2x. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, muy bien. Lo único que hicimos es volver a integrar, pero le sacamos 1/2 y posteriormente lo multiplicamos. Entonces, este sería ya el resultado de la integración por partes. No es complicado. Lo único es identificar mis 4 datos y posteriormente sustituir. Ya una vez que sustituyo, voy a tener que integrar otra vez, pero ya va a ser una integración por fórmula que voy a poder integrar fácilmente. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo la integral de 3x por e a la x. Yo tengo 3x que me representa una función y e a la x. Si yo busco una fórmula para integrar directamente no la voy a encontrar porque estoy multiplicando dos funciones. Entonces, al ver yo que se están multiplicando dos funciones, doy por hecho que tengo que utilizar la integración por partes. Lo primero que tengo que hacer es identificar u y db. U y db. Identifico. 3x, ¿qué tipo de función es? Es igual algebraica. Es igual a algebraica y e a la x es exponencial. Entonces, la primera que va a ir, me voy guío con la palabra y late, la primera va a ser la algebraica. Entonces, u va a ser la algebraica. La siguiente, que es la exponencial, va a ser dv. Entonces, u va a valer 3x y dv va a valer e a la x. Al dv, recuerden que es al que se le agrega el dx. Ya tengo u y ya tengo dv. Me falta du, que es el que se deriva. Es la derivada de u. Si u vale 3x, su derivada va a valer 3. Para sacar v voy a integrar. La integral de e a la x es exactamente lo mismo, e a la x. En este caso, como no tengo ningún número que acompañe a la x, se queda igual. Si yo tuviera un número, pues tendría que completar el diferencial. Pero como tengo e a la x, su integral es exactamente e a la x. No se les olvide que para du derivamos y para v integramos. Ya tengo mis 4 datos.
Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir en la ecuación. Mi ecuación es 3x por e a la x por dx. Ok. Posteriormente, después del signo de igual, voy a ir sustituyendo u por v. U vale 3x y v vale e a la x. Hasta aquí puse u por v. A esto le voy a restar la integral de v por du. La integral de v, ¿cuánto vale v? E a la x. Por du, ¿cuánto vale du? 3. Entonces tengo e a la x por 3. Ya que tengo esto, lo único que me falta es integrar esta partecita. Entonces, transcribo la primer parte de la ecuación hasta aquí, hasta el menos. Y después del menos voy a colocar la integral. La integral de e a la x, ¿cuánto es? Se queda igual. Queda igual, e a la x. Lo que hago con el número es que el número lo saco. Recuerden que cuando tenemos un número con una función, el número se puede sacar, integramos nada más la función. Entonces saqué el 3 e integré e a la x de tal manera que me va a quedar 3e a la x. Y ese sería el resultado de la integración. ¿Sí? Aquí lo único básicamente complicado es identificar los 4. Nada más. Si hacemos eso correctamente, ya después nada más vamos a tener que hacer una integración sencilla. Bien, vamos a ver un siguiente ejemplo. ¿A qué hora se acaba la clase? 11:20, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí tengo 2x por el seno de x. Si buscamos una fórmula ya establecida, no la vamos a encontrar porque es una multiplicación de dos funciones. 2x y el seno de x. Lo primero es identificar qué tipo de funciones es. La primera es 2x. ¿Qué función es? Algebraica. Algebraica. ¿Y el seno de x? ¿Qué tipo de función es? Trigonométrica. Trigonométrica. Entonces, la primera que yo tengo es algebraica, por lo tanto, u va a ser la algebraica. U va a valer 2x. Db, como es la última que está, que es la trigonométrica, va a valer el seno de x, y recuerden que a db es a la que siempre le agrego el dx. Ya que yo tengo u y db, para sacar de u, voy a derivar. Derivada de 2x es 2. Para sacar v, voy a integrar. La integral del seno de x, si ustedes checan, déjenme me traigo el formulario. Aquí tengo, integral del seno de x es menos coseno de x. Entonces, la integral del seno de x, aquí le puse menos coseno de x, eso integral. Ok. Ya tengo mis 4 datos. ¿Qué sigue? Sustituir. La integral va a ser igual a u, que vale 2x, por v, que vale menos coseno de x, menos la integral de v, que vale menos coseno de x, por du, que vale 2. Ya que tengo la formulita acomodada, lo único que me falta es integrar esta partecita. ¿Cómo integro un menos coseno x por 2? Lo que yo voy a hacer es mover esto. Yo voy a poner este 2. Lo voy a poner al principio. Así, menos 2 coseno de x, que al final no me afecta en nada.
Entonces, para integrar un menos 2 coseno de x, saco la constante, es decir, saco el menos 2. Recuerden que cuando tengo un número multiplicado a la función, el número sí se puede sacar e integramos nada más la función. Entonces, saco el menos 2 e integro el coseno de x. ¿Cuál es la integral de un coseno de x? Seno de x. Entonces, me va a quedar la integral del coseno de x va a ser el seno de x. El 2 se queda igual porque lo separé. Un número o una constante siempre se puede separar. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque aquí tengo un negativo y acá un negativo, menos por menos, se convierte en positivo. De tal manera que me va a quedar más 2 por el seno de x. Y este sería el resultado de mi integral. ¿Sí? Para la integración, muchachos, cuando es una integración que se puede resolver por fórmula, pues seguimos estos senos, cosenos, secantes, logaritmos. Pero cuando es una multiplicación de funciones, tenemos que hacer este procedimiento para poder llegar al resultado. U por dv. Entonces, hay que repasar esto porque en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales vamos a encontrar muchas integrales por partes. Entonces, tenemos que dominar bien la integración por partes antes de. O sea, esto que estamos haciendo es una pequeña partecita que va a contener todo el proceso de una ecuación diferencial, porque vamos a tener muchas integrales en una ecuación diferencial, una tras otra. Y a veces dentro de esta vamos a llegar a otra integral por partes que tenemos que volver a hacer. O sea, puede haber integral por partes dentro de otra integral por partes. Entonces, por eso tenemos que tenerlo bien dominado. En el ejercicio que les dejé el día de hoy, les dejé algunos ejercicios de integrales. Algunos son por partes, otros son por fórmula. Entonces van a resolver eso como repaso. Y ya la próxima semana nos vamos a meter de lleno a la resolución de la ecuación diferencial. Ya que hayamos recordado un poquito todo esto de las integrales, porque si no, si entramos de lleno va a ser complicado. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que haya quedado claro este tema de integración por partes. En YouTube hay muchos videos y hay quienes explican muy bien todos estos temas, entonces si tienen dudas, chequen. Igual voy a dejar la clase grabada por si tienen dudas. Si se fijaron la semana pasada, dejé todas las clases grabadas. Ahorita también las voy a dejar por si tienen dudas o igual me pueden preguntar, igual pueden documentarse en YouTube. Entonces, ahí se los dejo para que practiquen. Esto sí va a ser ejercicio que me tienen que mandar más a dar la próxima semana. Cuenta como el primer ejercicio y la próxima semana les dejo el segundo ejercicio que ya entran dentro de la calificación. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos al rato en física. Ahorita le mando un mensaje al coordinador y al contador para que chequen lo de los horarios. ¿Sale? Nos vemos al ratito. Muchas gracias. Bye, maestra. Bye.